Ok. Buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia a la convocatoria de este webinar, de esta conversatoria técnica que vamos a tener el día de hoy con nuestra empresa representada Ortea desde Italia, desde Milán, a través de la ingeniero Manuela Gioberto, que es la gerente representante para Latinoamérica por parte de Ortea. Nosotros por parte de EP Solution, que somos los representantes acá en el Perú. El día de hoy vamos a conversar acerca de las soluciones para las variaciones de tensión, sus efectos en las cargas eléctricas. Antes de comenzar, voy a hacer una breve presentación, una presentación general de lo que es la empresa EP Solution y sus servicios y cómo están orientadas sus soluciones a ser prestadas acá en el Perú. Nosotros tenemos ya mucho tiempo de relación comercial con la empresa Ortea. La empresa EP Solution es una empresa que se fundó en el año 2017 acá en el Perú, forma parte de un grupo de empresas presentes en Venezuela a través del Intech Energy, en Estados Unidos a través del Tech International, en Colombia a través de nuestro aliado comercial GAL Electric y nosotros acá en el Perú. Nuestras soluciones están orientadas a ofrecer digamos, todas esas recomendaciones que pudieran mejorarse para eliminar las causas que te deterioran lo que son la calidad de energía de un sistema eléctrico. Conformamos una experiencia de más de 20 años en el mercado eléctrico, orientado al mercado de energía. Las soluciones se ofrecen para todo lo que es el sector industrial, con todos sus componentes, todo lo que es textil, plástico, químicos, oil and gas, alimentos y bebidas, entre otros. ¿Okay? Tenemos soluciones para lo que es el área hospitalaria, para el área crítica, orientada a lo que es la seguridad y control del aislamiento. Y para el sector de telecomunicaciones, ofrecemos soluciones para lo que es la banca, data center, radiobases, entre otras. Representamos muchas empresas o marcas reconocidas europeas, tales como la marca Ortea italiana, la marca El Control italiana, la marca Cecilco y Hackel de República Checa, la marca Infor, que pertenece al grupo Legrand, y la marca Ingesco, una marca española. ¿Ok? ¿Cómo nosotros, digamos, ofrecemos, orientamos las soluciones para la calidad de energía? Comenzamos desde el primer punto, como un médico, tratando de realizar un diagnóstico previo de manera de determinar cuáles son las posibles causas que deterioran los aspectos en calidad de energía. Es por eso que comenzamos con lo que es la parte de monitoreo de variables eléctricas, tanto equipos portátiles como equipo fijo para la parte de redes y monitoreo de parámetros eléctricos con nuestra empresa representada del control. Es decir, hacemos servicio como ofrecemos digamos, la marca comercial. Para la parte de control de variaciones de voltaje, establecemos, digamos, todas las soluciones para lo que son perfiles de tensión, los sacos o los swivel, que son aspectos que se presentan en lo que son las formas de onda. Todo esto lo manejamos a través de nuestra representada Ortea acá en el Perú. También tenemos otra solución para lo que es la parte de control del factor de potencia a través de bancos de condensadores de baja tensión, que lo representamos a través de la marca El Control italiana y la marca Cecilco, que es la parte de las botellas trifásicas de condensadores. Otro aspecto importante que manejamos en lo que es la calidad de energía es el control de los armónicos. Esto lo ofrecemos a través de transformadores del tipo K, del tipo aislamiento, y filtros activos también de nuestra representada Ortea. Manejamos lo que son soluciones para el control de transitorios de voltaje a través de la marca Hackel en cada uno de los diferentes esquemas de los sistemas eléctricos, es decir, los puestos a tierra y los sistemas aislados. Ofrecemos una gama también de lo que es la parte de respaldo de energía a través de UPS monofásicos o trifásicos de la marca Inform, que su fábrica está ubicada en Turquía, pero pertenecen al grupo Legrand francés. ¿Okay? Y por último, lo que manejamos lo que es la parte del control contra descargas atmosféricas de sistemas activos y digamos, para la parte de tormentas, que acá en el área de Lima, estos no son tan necesarios porque aquí el nivel termómetro es prácticamente cero, pero sí para la parte de minería se usa este tipo de soluciones. Con esto
barremos todo lo que son, digamos, las causas que deterioran la calidad de energía. Por otro lado, también ofrecemos lo que son servicios de mediciones eléctricas, tal como les comenté, estudios de carga, armónicos, elaboramos sistemas de puesta a tierra, levantamientos eléctricos, en fin, todo lo que es relacionado a la parte de servicios. Bueno, con esto termino lo que es la presentación general de P-Solution y les dejo con la ingeniera Manuela Gioberto para tratar el tema que vamos a conversar el día de hoy. Adelante, Manuela. Hola, gracias, bienvenidos a todos. Gracias, Wilson, por tu introducción y por introducir EP Solutions y su representada Altea. Yo soy Manuela Gioberto, soy gerente de ventas para Latinoamérica de Altea, Italia. Altea es básicamente una empresa que se dedica a la calidad de la energía. La industria moderna se está volviendo cada vez más sensible a problemas de calidad de energía que pueden causar daños a los equipos conectados, a las cargas, hasta interrumpir el ciclo de producción. Entonces, ¿qué hace Altea? Altea fabrica varios tipos de soluciones para la protección de cargas contra problemas de calidad de energía con tres marcas. Nosotros manejamos tres marcas. La marca Altea, que es nuestra marca propia, la marca ICAR, que es el nombre de nuestra casa matriz, que está ubicada también acá en el norte de Italia, en Monza, a unos 20 minutos de Milán, y la marca Enersolv. Con la marca Altea fabricamos soluciones de, digamos, de calidad de energía como estabilizadores de tensión y transformadores. Para el problema de las variaciones de la tensión, tenemos estabilizadores de tensión digitales, electrónicos y electrodinámicos, electromecánicos. Estabilizadores hasta una potencia de 6.000 kVA, 6 mega. Para los huecos de tensión, o sea, los que los americanos llaman SAG, fabricamos una gama de compensadores de SAGs, compensadores de huecos de tensión que se llaman Oxygen y pueden compensar huecos de tensión hasta un menos 50% del valor nominal por un minuto, sin baterías y sin condensadores, simplemente con el mismo principio de funcionamiento de un estabilizador de tensión. O sea, sacando de la red lo que le hace falta para llegar a tensión nominal. Luego, para problemas de armónicos o de, digamos, descargas atmosféricas, fabricamos transformadores secos en baja tensión, o sea, transformadores de aislamiento, básicamente. Con el nombre de nuestra casa matriz ICAR, fabricamos sistemas de corrección del factor de potencia para el exceso de energía reactiva. Los condensadores los fabrica la propia ICAR y filtros activos para solucionar problemas de armónicos. Y por último, tenemos una gama de equipos para la eficiencia energética, o sea, para la optimización de los consumos, que se llaman Enersolv. Estos equipos permiten ahorrar energía y por eso ahorrar dinero en la factura de la energía mensual. Por un sistema de, digamos, básicamente un estabilizador, pero con a la salida una tensión de suministro más baja, un poco inferior al nominal. Eso nos permite ahorrar energía y los Enersolv vienen también equipados de un sistema cloud, de un sistema nube, van a la nube, de monitoreo, que nos permite monitorear el ahorro energético, por supuesto, pero también todos los parámetros eléctricos del sistema. Eso es básicamente lo que hace Altea.
¿Qué son las perturbaciones eléctricas? Son eventos que disminuyen la calidad en la señal de alimentación suministrada a las cargas. Digamos que la calidad de red eléctrica es una buena señal, limpia y sin perturbaciones. En los últimos años este tema se ha vuelto muy importante porque han aumentado las perturbaciones en la red debido a las energías limpias, renovables, por ejemplo, y también a las cargas conectadas. Las perturbaciones eléctricas pueden causar un mal funcionamiento de un equipo eléctrico o electrónico hasta dañarlo permanentemente. Eso, por supuesto, tiene como consecuencia pérdidas económicas importantes, consecuencias económicas, financieras. Existen dos tipos de perturbaciones en la red eléctrica, las perturbaciones aleatorias y las estacionarias, las permanentes, digamos. Las perturbaciones aleatorias son las que tienen, una duración muy corta, muy breve. Tienen origen tanto en los elementos de la red eléctrica, o sea, en la propia red de distribución, como también en la instalación del usuario. Y la consecuencia típica de este tipo de perturbaciones es una caída de tensión transitorias o un microcorte, un micro o macrocorte. Las causas de este tipo de perturbaciones son los rayos, las maniobras en alta tensión, las variaciones bruscas en las cargas conectadas a la red y los cortocircuitos. Del otro lado tenemos las perturbaciones que llamamos estacionarias, son fenómenos de carácter permanente o que con una duración más larga. Y por eso podemos considerarlas como permanentes. Estas perturbaciones en su mayoría tienen origen en el funcionamiento de las cargas de ciertos equipos conectados a la red. Idealmente, en el mundo ideal, la onda de tensión debería ser una sinusoide pura, perfecta, con una frecuencia constante, que acá en Europa es de 50 Hz y en Latinoamérica normalmente es de 60 Hz. Pero en la realidad, como todos sabemos, esto no sucede y la onda de tensión casi siempre presenta perturbaciones como ruidos en modo diferencial o común, impulsos eléctricos, variaciones de la tensión que pueden ser rápidas o lentas, microcortes, flicker, distorsión armónica y variación de frecuencia. En este webinar nos enfocamos en la variación lenta de la tensión. En una red eléctrica ideal, en nuestra red eléctrica ideal de la que hemos hablado antes, la tensión debería tener un valor concreto y constante que es igual a la tensión nominal suministrada por la red. Sin embargo, en la práctica no hay redes ideales y la tensión puede presentar valores diferentes. La variación lenta de tensión, la que llamamos variación lenta de tensión, es aquella variación que se presenta con una duración de mínimo 10 segundos o más. Una tensión de alimentación inestable provoca situaciones indeseadas y potencialmente peligrosas, o sea, una bajada en la productividad, pérdida de datos en los sistemas informáticos, pérdida de seguridad, fallos en las máquinas, sobre todo en los componentes electrónicos, disturbios de varios tipos. Al contrario, una tensión de alimentación de alta calidad, o sea, independiente de las fluctuaciones de la red, significa una producción estable, una reducción en los costos, y eso significa productividad, seguridad, mayor vida útil del equipo y menor consumo de energía.
Eso significa eficiencia y fiabilidad. Bien, ok. Las variaciones lentas de tensión. ¿Cuáles son las típicas situaciones de instalaciones en donde la tensión puede sufrir fluctuaciones lentas por encima de los valores admitidos? Los valores admitidos normalmente es el valor nominal, o sea, acá en Europa es trifásico 400 voltios, 230 entre fase y neutro, pero en Perú el estándar es el estándar norteamericano, entonces puede ser 208 trifásicos, 440, 460, 480, depende de la región y del tipo de red. El valor admitido normalmente es un más o menos 10% sobre el valor nominal. ¿Cuáles son las instalaciones típicas donde hay variaciones, donde hay fluctuación? Primero, las instalaciones alimentadas por líneas eléctricas que son débiles o insuficientes, o sea, las zonas rurales distantes de las centrales de distribución. En este caso, normalmente el nivel de tensión que llega al usuario es bajo. O, al contrario, instalaciones que están situadas muy cerca de las centrales de distribución. En este caso, la tensión será casi seguramente alta comparada al valor nominal. Instalaciones que funcionan en isla, los barcos, las plataformas offshore, instalaciones que no están conectadas a la red de distribución pública, sino a un sistema de generación que puede ser inestable. Viviendas, por ejemplo, pero digamos que las viviendas no son nuestro mercado principal. El mercado principal de OTA es la industria, porque fabricamos equipos de gran potencia. Las instalaciones situadas cerca de grandes industrias, plantas con aparatos de potencia muy elevada, con motores en media tensión, que pueden provocar, eso puede provocar caídas de tensión cuando se ponen en marcha y subidas de tensión cuando se desconecten. Y en general todas las plantas industriales sensibles, o sea, plantas donde hay equipos sensibles a la fluctuación de tensión que no la pueden aceptar y necesitan una tensión estable. Okay. ¿Cuáles son las causas de las variaciones lentas de tensión? Las variaciones lentas de tensión se producen debido a variaciones de las cargas en redes eléctricas con impedancia alta de cortocircuito. El consumo de energía no es constante, esto lo sabemos, pero sino depende de las características y naturaleza del receptor, o sea, de la carga. Esta variación de consumo en un tiempo determinado es lo que llamamos la curva de carga. Podemos afirmar que la tensión de red será mayor cuando menor sea el consumo del receptor. Más cargas conectadas, tensión baja. Menos cargas conectadas, tensión alta. Los efectos de estas alteraciones son de dos tipos, o sea, tensión baja o tensión altas. Variaciones que se sitúan por debajo del valor nominal y las que se producen por encima del valor nominal. En estas situaciones, la carga puede pasar por un estado de funcionamiento anómalo e inestable hasta no llegar a funcionar. Y si la variación de tensión excede determinados valores aceptados por la carga, se puede presentar también un estado irreversible de avería, o sea, la maquinaria conectada a la red eléctrica se daña y no vuelve a funcionar. Eso, digamos, son los varios pasajes, los varios, digamos, efectos de una variación de tensión.
Y pasamos de funcionamiento normal en la carga a un funcionamiento anómalo, a un no funcionamiento, a la avería. Ok, ¿qué pasa cuando la tensión es baja? Cuando la tensión es suficiente para que la maquinaria conectada funcione de la manera más correcta. La mayor parte de las cargas pasan de un estado de funcionamiento normal a un estado de funcionamiento anómalo a uno de no funcionamiento. Por ejemplo, un motor podría no iniciar el giro si la tensión no es suficiente para proporcionar el par mecánico que requiere el eje. En este caso sufrirá un sobrecalentamiento que podrá provocar la avería del motor, del propio motor. Las lámparas a descarga de gas pueden llegar a no cebarse en el momento de la conexión, permaneciendo apagadas. Los contactores o los relés pueden producir actuaciones incorrectas, cerrarse y abrirse cuando no tendrían que cerrarse o abrirse. Al contrario, tensión alta. La tensión alta produce fundamentalmente un efecto de sobrecalentamiento en las cargas. En determinadas circunstancias, este sobrecalentamiento puede ocasionar la avería de los equipos conectados si se supera su límite técnico. La tensión alta, digamos, es un problema más subdolo, más crítico, porque es más difícil detectarla, porque el receptor no deja de funcionar instantáneamente y no es fácil detectar la tensión alta. Y por eso la tensión alta puede causar daños sin que el usuario se dé cuenta. ¿Cuál es la solución ideal para las fluctuaciones lentas de tensión? La solución es el estabilizador de tensión, por supuesto. ¿Qué es un estabilizador de tensión? Un estabilizador de tensión es un equipo electrónico o electromecánico destinado a dar una tensión estabilizada en su salida, o sea, valor nominal, aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más baja o más alta del valor de utilización. El estabilizador de tensión tiene un rango de entrada que puede ser más o menos 10% del valor nominal, o más o menos 15, o 20, 25, 30, digamos hasta 30% del valor nominal. Y tiene una precisión, o sea, la salida, que habitualmente se expresa en porcentaje también. Los estabilizadores de tensión de Ortea tienen una precisión de salida de más o menos 0,5% del valor nominal. En cuanto menor es el porcentaje, más exacta es la tensión de salida y mejores prestaciones tiene el estabilizador. ¿Cuáles son las ventajas de un estabilizador de tensión? Su costo. Comparado a una solución parecida, como puede ser la UPS, el SAI, el estabilizador de tensión tiene un costo más bajo, inferior, y tiene una precisión de salida normalmente más alta. También cuando hay amplias variaciones de la red, también con una red con una variación de tensión del más o menos 30%, nosotros tendremos a la salida valor nominal con precisión más o menos 0,5%. Luego, los estabilizadores, sobre todo los electromecánicos, son muy robustos y fiables y pueden ser utilizados también en entornos muy difíciles, críticos, o sea, con mucho polvo, en ambientes industriales críticos. El estabilizador de tensión no tiene baterías, entonces no tiene todos los problemas que se llevan las baterías: almacenamiento, transporte, eliminación. El estabilizador de tensión no introduce contaminación armónica. Eso no significa que solucione problemas de armónicos, sino que lo que entra sale.
Los estabilizadores electromecánicos tienen una posibilidad, una capacidad de sobrecarga muy grande, 2 veces la corriente nominal por 2 minutos. Tienen también un rendimiento muy elevado, una eficiencia muy elevada, superior al 98%. Eso significa que el autoconsumo de los estabilizadores Voltea es menor del 2%. Luego, dimensiones reducidas, facilidad de empleo y funcionamiento plug and play. O sea, es muy fácil conectarlos, son de muy fácil conexión. Es suficiente conectar las 3 fases de entrada y de salida y el neutro y ya está. En el mercado hay 2 tipos de reguladores de tensión. Los electromecánicos y los electrónicos. Voltea fabrica ambos, los 2. Los estabilizadores electromecánicos se usan sobre todo para proteger equipos industriales, motores, bombas, grandes cargas, cargas críticas. Se usan en entornos industriales porque son muy robustos. Sus principales características son un sistema de regulación continua, o sea, no por paso, sino continua, controlado por un microprocesador, un rango muy amplio de tensión de entrada, o sea, digamos, de fluctuación de tensión que pueden regular, hasta más o menos 30%, o también hasta menos 45 más 5% en los equipos que llamamos asimétricos. Una gran capacidad de sobrecarga, hasta el 200% de su intensidad nominal por 2 minutos, y una gran robustez. Ahí abajo vemos las fotos de los autotransformadores variables, toroidales y de columna. Voltea fabrica estabilizadores con variadores toroidales hasta 150 kVA centrifásico, más o menos, y a partir de esta potencia usamos las columnas que fabricamos nosotros, acá en Italia. Al contrario, los estabilizadores electrónicos se usan cuando las cargas conectadas necesitan una gran rapidez de regulación. Esos son muy rápidos, tienen una gran velocidad. Los estabilizadores electrónicos de Voltea tienen una, digamos, una velocidad de reacción menor de 3 milisegundos total. Y normalmente compensan toda la, digamos, el rango de entrada en un tiempo que es menor de 10 milisegundos. ¿Cuáles son los sectores de aplicación donde se usan estabilizadores de tensión? Primero, el sector industrial, por supuesto. Cualquier tipo de manufactura, industria textil, digamos, de procesamiento de tabaco, donde hay máquinas de corte por láser o por agua, galvánica, automatización industrial, petróleo y gas. El sector alimentario, que es muy importante para nosotros porque somos proveedores de muchas grandes empresas alimentarias como Nestlé, Coca-Cola, Pepsi-Cola, grandes cervecerías. Entonces, todo lo que es embotellado, embalaje, producción de alimentos, cualquier tipo de industria alimenticia. El terciario y los servicios, o sea, los bancos, los hoteles, centros de datos, laboratorios de pruebas, usuarios privados. Telecomunicaciones, o sea, los transmisores de broadcast, de radio y televisión, o redes de telecomunicación, o sea, telefonía fija y móvil. Se usan estabilizadores en el sector público, en los hospitales, en las oficinas públicas y con las energías renovables, porque las energías renovables son buenas, por supuesto, pero en muchos casos generan energía inestable, entonces hay que estabilizarlas después. ¿Cuáles son las ventajas de los estabilizadores Voltea
comparados con los estabilizadores fabricados por los competidores europeos o también para los sudamericanos o los chinos. Primero, la regulación continua. La regulación de la tensión en todos los estabilizadores de Ortea es continua. Eso significa una mayor precisión en la regulación de salida, o sea, entre más o menos 0,5 y 1% en todos los modelos, los electromecánicos y los estáticos. La mayoría de los estabilizadores estáticos que se encuentran en el mercado, sobre todo en Latinoamérica, son por pasos, o sea, con triacs o con tiristores, y su precisión de salida es normalmente entre más o menos 3 y 5%. Nosotros trabajamos únicamente con IGBT y nuestra precisión es mucho más grande, son mucho más precisos, porque la regulación es continua y no por paso. Un aspecto muy importante es la caracterización de la potencia. Los estabilizadores de Ortea están diseñados y fabricados para funcionar en servicio continuo, es decir, con el 100% de la potencia nominal conectada durante un tiempo ilimitado en las peores condiciones, o sea, con el valor mínimo de tensión aceptado por el rango de entrada del estabilizador y a la máxima temperatura ambiente, o sea, 45 grados, sin ninguna degradación de rendimiento. Eso significa que a un estabilizador Ortea de 100 kVA le podemos conectar 100 kVA y este puede funcionar con los 100 kVA conectados cuando la tensión es al mínimo de red, o sea, si el estabilizador es más o menos 20%, cuando la red está al menos 20%, todo el tiempo y con temperatura máxima 45 grados centígrados. Esta es nuestra gama de productos electromecánicos. En monofásico tenemos los Vega y los Antares, todos con un rango de entrada hasta más o menos 30% en la gama simétrica y hasta menos 45 más 15% en la gama asimétrica, hasta 135 kilovoltamperios kVA. En trifásicos tenemos varias gamas. La gama básica, que son los Orion, todos con autotransformadores variables toroidales, hasta 135 kVA, también con rango de entrada hasta más o menos 30% simétrico y menos 45 más 15 asimétricos. Luego tenemos los Orion Plus, hasta 2000 kVA, con los mismos rangos de entrada. Los Sirius hasta 6000 kVA, también con rangos de entrada hasta más o menos 30% o más 15 menos 45%. Los Sirius comparados con los Orion Plus tienen más opciones de comunicación remota a distancia. Tienen una carta de control distinta con una pantalla táctil 10 pulgadas, una tableta y nos podemos conectar con RS485 a través de una red Ethernet y con de varias maneras. El Orion Plus solo tiene 2 analizadores digitales, entrada y salida. Y último, el Sirius Advance, que es un Sirius con la opción de corrección del factor de potencia. Tiene también el panel de corrección de factor de potencia con sus condensadores en papel y sus reactancias. Esta es la gama electrónica, estática, monofásicos Gemini y Gemini Plus hasta 40 kVA, rango de entrada hasta más o menos 30%, trifásicos Aquarius y Aquarius Plus
hasta 120 kVA con IGBT, rango de entrada hasta más o menos 30%, y la nueva, digamos, generación, los nuevos equipos estáticos Odyssey, a partir de 80 kVA hasta 4000 kVA, también con rango de entrada hasta más o menos 30%. El Odyssey tiene también la doble conversión, como una UPS. Y esto los hace muy, muy rápidos. Tiempo de reacción menor de 3 milisegundos. Tiempo de compensación total menor de 10 milisegundos. Esta es nuestra fábrica. Está ubicada en Cavenago di Brianza, a unos 20 minutos de Milán, entre Milán y Bergamo más o menos, en el norte de Italia. La empresa sigue trabajando desde 1969. Tenemos un área de producción cubierta de 9.000 metros cuadrados y hoy somos 120 empleados. Así que tenemos más que 50 años en el mercado. Somos certificados, tenemos nuestra certificación ISO 9001, ISO 14001 medio ambiente y 18001 para seguridad en el lugar de trabajo. Fuimos una de las primeras empresas acá en Italia a obtener la certificación ISO 9001. Y estos son algunos de nuestros clientes habituales, de los clientes que nos compran los estabilizadores y también los transformadores habitualmente. Aquí vemos hay muchos fabricantes de UPS porque cumplimentan su gama con los estabilizadores y los transformadores de OTEA. Tenemos a ABB, por ejemplo, AEG Power Solution, que hace UPS especiales para la industria petrolera, Siemens, Vertiv, Socomec, Riello, GE, Eaton. Tenemos varias fábricas, varias empresas alimenticias como Coca-Cola, como Guinness, como 1664, que es una cervecería, Pepsi Cola. Tenemos varias industrias que hacen elevadores, por ejemplo, Otis, hoteles. Novotel es una cadena hotelera acá en Europa, a nivel mundial, creo yo. Hay de todo, telecomunicaciones, telefonía. Entonces, OTEA es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado, que puede suministrar soluciones también a la medida para problemas de calidad de energía a nivel industrial, a industrias. Y yo he terminado mi presentación. Ahora le doy la palabra a Wilson nuevamente, porque si tenemos preguntas, si hay preguntas, vamos a contestar algunas acá, y las que quedan, que no podemos contestar ahora, las dejamos para después y las vamos a contestar por correo electrónico. Muchas gracias a todos. Wilson. Sí, muchas gracias, Manuela, por tu presentación. Bueno, ahorita vamos a dejar un tiempo para algunas preguntas, si tienen algunas preguntas al respecto con relación a la tecnología o alguna asociada. Por acá veo, Manuela, realizan una pregunta: ¿hasta qué punto el estabilizador de tensión debe ser el requerimiento de la empresa y no del operador de red, ya que se debe garantizar el valor de tensión nominal en el punto de conexión? Sí, claro. Sí, digamos que el estabilizador de tensión normalmente nosotros lo suministramos al usuario que tiene problemas porque, claro, digamos que la utility, la red, te puede solucionar algunos problemas, pero no todos. Si tu problema es que estás lejos de la central de distribución o muy cerca de la central de distribución,
claro que eso no es un problema de la instalación y no de la red. Entonces tendrás tú que solucionar el problema de tensión alta o baja. A veces trabajamos también con las utilities, con los proveedores de energía. También ellos nos compran estabilizadores de tensión, sobre todo la solución en el Solve para el ahorro energético, porque eso tiene un sistema de monitoreo que es también interesante para las utilities, para darle al cliente una solución integrada que pueda también servirle como monitoreo de los parámetros de red. Correcto. Otra cosa, Manuela, adicionando a esta respuesta, todo depende de qué, digamos, qué tan crítica sea la carga del cliente. Si tu carga Claro. es una carga muy crítica, que digamos, las variaciones de tensión las perjudican el proceso, entonces tú como cliente tendrías que realizar la inversión para poder entrar entre los parámetros de calidad de energía, porque una utility te puede probablemente dar un parámetro de más o menos 10% de variación de la tensión, incluso hasta más. Pero todo va a depender de lo importante que sea tu carga y lo que tú quieras proteger. Entonces ahí hay una relación que debe tomar el cliente como tal. ¿Ok? Claro, hay cargas que no pueden aceptar ni el más o menos, ni el más o menos 10% garantizado por la utility. Y con estas cargas necesitan un estabilizador de tensión, porque claro, la utility nunca te garantizará un valor de tensión más preciso que más o menos 10. Y hay cargas que, claro, que no aceptan eso. Por ejemplo, las máquinas de corte por láser, de corte por agua, de corte por plasma, son muy sensibles a la variación de tensión y tienen que tener un suministro de energía muy estable. No aceptan tampoco el más o menos 10. Pero en muchos entornos industriales el problema es que digamos, el rango, la tensión suministrada por la red sale del más o menos 10%. En algunos lugares tenemos también más que 30, más o menos 30% o más o menos 40%. Ahora me acaba de llegar una consulta de un cliente en Libia, donde, claro, las redes están totalmente destruidas. Este cliente me está pidiendo menos 45% y tampoco sabe si un equipo al menos 45% le va a solucionar el problema. Y ahí la red no hace nada. El usuario final tiene que solucionar el problema. Perfecto, gracias Manuel. Acá tengo otra pregunta, Manuela, en relación a que si en el equipo, en el estabilizador de voltaje, falla o fallan los ventiladores que ayudan a controlar la temperatura interna de regulación, ¿qué sucede? Tenemos todo un sistema de alarmas. Primero, los ventiladores, sobre todo en el equipo estándar con grado de protección IP21, son, digamos, una ayuda a la ventilación natural por aire natural. O sea, no son estrictamente necesarios. El equipo puede funcionar también sin ventiladores, pero nosotros ponemos ventiladores para estar más seguros, sobre todo en entornos industriales críticos. Pero cuando se produce una falla en uno de los ventiladores, inmediatamente aparece una alarma en el display o en el analizador. Esta alarma se puede, digamos que esta señal se puede conectar a una alarma visual, digamos una lámpara o a una sirena, a un sonido. Perfecto, por acá tengo otra pregunta, Manuela, en relación a que si ya los reguladores son elementos pasivos o activos y qué tipo de mantenimiento requieren. Los reguladores electromecánicos requieren un tipo de mantenimiento muy básico. Depende también del entorno industrial, de dónde están instalados, pero digamos que
Los componentes que se pueden dañar más frecuentemente son las tarjetas electrónicas y los motores. Entonces hay que verificar cada, digamos, 3, 6 meses, 12 meses, depende del entorno industrial, pero digamos cada 6 meses que los motores estén funcionando correctamente, que no haya alarmas en el panel, que las ruedas estén funcionando y deslizando correctamente en el variador de tensión, y normalmente limpiar la columna, limpiar el autotransformador variable. Es una manutención, mantenimiento muy, muy básico que puede hacer cualquier técnico electricista de una empresa. Correcto. Gracias, Manuela. ¿En qué parte de la subestación podrían ir ubicados? Bueno, ya esto depende del sistema eléctrico, ¿no? Sí, esto depende del sistema eléctrico. Sí. ¿Qué tipo de carga manejamos? Si evidentemente puedo colocar el regulador de voltaje, se puede colocar en cualquier parte del sistema eléctrico. Claro, sí, es obvio, básicamente si lo coloco aguas arriba a la entrada de la cometida, evidentemente será un tamaño mucho más grande y un costo importante. Entonces debemos saber discriminar, quizás lo podemos hacer dentro de nuestro sistema, cuál es la carga más crítica y poder colocar el regulador en donde necesariamente necesitamos controlar, o sea, nuestro proceso más delicado. De esta manera, pues, puedes abaratar el costo y el tamaño del estabilizador a utilizar. Pero el estabilizador se puede colocar en cualquier parte del sistema eléctrico. Lo puedes colocar en la cometida, en aguas arriba, o lo puedes colocar directamente al lado de la carga dentro de un proceso esencial. ¿Ok? Eso depende, y eso depende del grado o inversión que tú quieras hacer en tu sistema eléctrico. Evidentemente, si lo colocas en la cometida, aguas arriba, vas a garantizar que te va a proteger todo tu sistema eléctrico. ¿Ok? Esa sería básicamente la respuesta. No sé si quieres adicionar algo, Manuela. No, correcto, perfectamente correcto. Normalmente los grandes usuarios, las grandes empresas alimenticias como Coca-Cola, por ejemplo, colocan el estabilizador aguas arriba a la cometida, o sea, después de la central de distribución, después del transformador de media baja, y para proteger toda la planta, y las cargas más críticas las protegen con UPS. Pero es cierto, el estabilizador de tensión los puedes colocar en cualquier punto de tu sistema. Gracias, Manuela. Acá hay otra pregunta. Dice, buen día, ¿es posible que para adquirir el producto o para hacer un estudio previo para adquirir el producto hay que tener información básica de los problemas que tenemos? Claro, evidentemente debemos tener una premisa. Si hay alguna anomalía, alguna presencia no deseable dentro de nuestro sistema eléctrico para, digamos, comenzar a hacer un diagnóstico. Pero el primer punto, el primer paso que debemos hacer para poder seleccionar digamos, un producto correcto para beneficiar nuestro sistema eléctrico es comenzar con un diagnóstico o un estudio de carga o un estudio de calidad de energía. Porque así como lo comentó Manuela, no es lo mismo tener un estabilizador de voltaje que un compensador SAC. Son dos cosas, funciones diferentes. Que por eso debemos hacer un estudio previo para determinar qué es lo que en realidad se necesita en el sistema eléctrico. ¿Ok? De esta manera, para poder seleccionar el producto adecuado y no tengamos ningún problema más adelante. Pero sí, digamos, si se tiene algunas evidencias previas en cuanto a que en un proceso muy importante la variación de voltaje hace que se me frene una máquina o un tren de producción, entonces deberíamos acudir a realizar un estudio más detallado de lo que está sucediendo en nuestro sistema eléctrico. Porque así puede estar sucediendo una variación de tensión, puede estar sucediendo una presencia de armónico, en fin, todas esos efectos que deprimen una correcta calidad de energía. ¿Ok? Manuela, si quieres adicionar algo. No, perfecto, sí. Normalmente es importante hacer un estudio previo de la calidad de energía para ver qué tipo de problema de calidad de energía tiene el cliente. Si es variación lenta, rápida, sobre todo para no hacerle gastar el dinero al cliente, para que el cliente
compre lo que realmente necesite. O sea, si necesita un compensador de sag, ok, tiene que comprar un compensador de sag, porque si el cliente nos compra un estabilizador de tensión, que es la solución para la variación lenta, y su problema son los hacks, el estabilizador no le va a solucionar nada. Entonces, es siempre, digamos, aconsejable hacer un estudio previo de calidad de energía. Sí. Perfecto. Manuela, acá otra pregunta. Dice, el acceso remoto vía Ethernet que permite solo monitoreo de las variables de tensión o permite también la conexión y desconexión de los equipos. Ok, hola Luis. Esta domanda la hizo Luis Mogensen. El acceso remoto permite el monitoreo del equipo, pero no nos permite, es digamos un monitoreo pasivo, no es activo. O sea, no nos permite hacer algo, accionar algo. Eso tienes que hacerlo manualmente. O sea, es solamente monitoreo. Perfecto. Excelente. Gracias, Manuela. Otra pregunta, ¿en qué grado de protección IP vienen los estabilizadores electromecánicos? Oh, buena pregunta. Los estabilizadores, los electromecánicos y los electrónicos en estándar vienen con grado de protección IP21. Pero OTEA puede suministrar estabilizadores de tensión con otros grados de protección, o sea, IP54 o IP55. Para instalación interior, al interior de la fábrica o para instalación a la intemperie, con la opción también de los acondicionadores de aire para ambas versiones, o sea, interior o intemperie. Y último, podemos también suministrar equipos en acero inoxidable AESI 316 para protección contra el ambiente salino. Normalmente en algunas fábricas alimenticias se instalan equipos en IP54 porque si hay mucho polvo, nosotros le aconsejamos al cliente el equipo IP54 y también a veces con los acondicionadores de aire. Pero estas son básicamente las opciones que tenemos. Perfecto, Manuela. ¿Cuál es la vida útil de un estabilizador de tensión? Sí, le hacemos el mantenimiento, todo el mantenimiento necesario, o sea, si cada 6 meses los controlamos, los motores, las ruedas, las tarjetas electrónicas, limpiamos. El estabilizador electromecánico puede durar tranquilamente 20 años o más. Sí, correcto, Manuela. Tenemos un cliente que tiene un estabilizador Ortea en Venezuela y tiene más de 30 años operando. Claro, como tú bien lo dices, hay que hacer una inspección visual cada cierto tiempo, limpiarlo, librarlo de lo que es el polvo, revisar el mecanismo de las escobillas, el mecanismo electromecánico, en el caso de que sea electromecánico, pero es un equipo sin fin que con un poco de mantenimiento nos puede durar muchísimo tiempo. ¿Okay? Sí, sí, claro. También 20, 30 años y eso depende anche depende también de cuánto trabaja el equipo, de la variación de la tensión, porque si el equipo trabaja continuamente porque la tensión cambia, varía continuamente, claro que por lo menos las ruedas, los contactos, las escobillas durarán menos, tendrán una duración más corta, pero también en este caso lo único es hacer el mantenimiento. Si los contactos están usurados, los cambiamos, pero casi nunca pasa eso. También estos duran 15 años, 20 años o más. Perfecto, gracias, Manuela. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta o pueden hacernos llegar cualquier pregunta a nuestros correos. Recuerden que acá en Perú, con EP Solution, podemos brindarle, ir de la mano en cada uno de sus proyectos o necesidades para sus clientes, ya sean ustedes o sus clientes finales.
Entonces, consideren eso, que podemos, digamos, partiendo de lo que son un diagnóstico, saber por dónde orientarnos, en cuál, digamos, de las causas pudiera estar la mala calidad de energía eléctrica en un sistema. Ok, bueno, si no hay otra pregunta, vuelvo a darle las gracias por su presencia en el día de hoy, para este seminario, indicado por la ingeniera Manuela Lloberto. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron desde Venezuela, desde Colombia y por supuesto desde acá del Perú. Cuídense mucho y bueno, a continuar. Muchas gracias por su atención. Manuela. Bien, muchas gracias a todos nuevamente y quería solamente recordarles que Oltea, además de los estabilizadores de tensión, puede suministrar compensadores de Sachs, transformadores y filtros activos y sistemas para la corrección del factor de potencia. Bien, yo también les agradezco a todos su atención, su amable atención, y espero recibir pronto sus consultas y sus peticiones de ofertas a través de EP Solutions y de Wilson Benítez, que me ha ayudado en esta presentación. Gracias, Wilson, y gracias a todos y hasta luego. Gracias, hasta luego, cuídense.